revulsivo de hoy, que es muy interesante, tiene un corte social. Muchísimas gracias a los que estáis entrando ahora. Porque en realidad lo que ha ocurrido es que se han dado mucho la vuelta, o sea, se ha cambiado la forma de concebir el desarrollo, ¿no? Y eso tiene que ver con el teletrabajo, con las nuevas modalidades de empleo y de trabajo remoto, ¿no? Y creo que esto tiene muchos impactos, ¿no? A mí lo que me gustaría es conversar durante estos minutos, primero con estos tres grandes profesionales que ahora se van a presentar, que tienen un nivel C sobre diversas corporaciones de relevancia en nuestro sector y que pueden hablar un poco de su experiencia y de cómo se está transformando el mundo. Y a renglón seguido también nos gustaría que vosotros, desde vuestra experiencia, nos contarais un poco en una ronda de preguntas posterior y de comentarios y demás, cómo veis este cambio. Si realmente es un revulsivo, si ha sido un cambio digamos, circunstancial por un momento de crisis y de crisis pandémica, etcétera, etcétera, que ha supuesto un cambio en la forma de trabajo, o si eso nos ha permitido prepararnos, acelerarnos para un cambio que tiene un corte cultural y que de alguna manera la comunidad y los desarrolladores y todos los niveles nos venían demandando, ¿no? Y si verdaderamente eso va a tener un impacto. Oye, y no me enrollo más, si queréis iros presentando, empezamos, es fácil, porque hemos escogido a 3 Javieres, entonces va a ser fácil. No sé si distinguirlos, pero por lo menos acordarse de los nombres. Así que si quieres, Javi. ¿Te refieres a mí? Bueno, yo soy Javier Abadía, como pone ahí, sí. Soy el VP of Engineering no de Centric Software, sino de StyleSage, que era una startup que empezó en 2015 y que el año pasado, en octubre, fue adquirida por una empresa más grande que se llama Centric Software. Entonces, yo soy el VP of Engineering de Centric Pricing, que es el nuevo departamento en el que nos hemos incorporado. Bueno, llevo trabajando en esta empresa desde 2015. Fui el empleado número 3, después de los 2 cofundadores. Y con el paso del tiempo hemos ido ampliando el producto, hemos ido ampliando los clientes y hemos ido ampliando el equipo. Luego contaré un poco más de cómo era la empresa, porque yo creo que es bastante relevante a la hora de hablar de la cultura de teletrabajo y de cómo hemos vivido, sobre todo, el gran cambio, ¿no?, que ha sido la pandemia. Pero bueno, para no adelantar cosas, el equipo técnico lo seguimos teniendo aquí en Madrid, o más o menos en Madrid. Ahora ya está un poco desperdigado, pero el epicentro del equipo está aquí en Madrid, aunque la empresa desde el origen estaba constituida en Estados Unidos. Y bueno, pues ya digo, no quiero adelantarme. Le voy a pasar aquí la bola a mi compañero, al único no Javier del panel. Gracias. Yo no me llamo Javier, me llamo Víctor. Soy el vicepresidente de Ingeniería de BlaBlaCar. Una pregunta para vosotros. ¿Quién ha utilizado BlaBlaCar aquí? ¿Como conductor o como pasajero? Oh, bueno, bastante bien, bastante bien. BlaBlaCar, para los que no estéis tan familiarizados con ello, es la plataforma de viajes compartidos. Ofrecemos carpooling, ofrecemos también bus tickets, tickets de autobús, y ahora mismo estamos integrando también trenes. En cuanto al alcance de la empresa, estamos presentes en 22 países, somos 100 millones de usuarios y más específicamente en España somos, desde hace unos meses, 8 millones. En cuanto a la empresa en sí, somos cerca de 800 personas ahora mismo. Una empresa muy techy, casi la mitad, unos 300, nos dedicamos al área de tecnología. Algunos trabajando de forma presencial, otros de forma híbrida y otros muchos, como yo, y cada vez más, de forma remota. Y es por eso que estaba muy interesado en venir aquí a intercambiar experiencias. Javi. Pum, pum. Soy el único que tiene micrófono de mano. Bueno, yo también me llamo Javi. No estoy en el panel y tengo este micro porque soy incorporación de última hora.
Y yo trabajo de Tech Lead en Vercel, la empresa creadora de Next y también detrás de Svelte a día de hoy y de muchos proyectos de open source que seguro que muchos conocéis. Yo entré a trabajar en Vercel, comencé como uno de los primeros empleados. A día de hoy soy el empleado 6, creo, y ahora estamos como 450 personas aprox. Y la empresa es remote first desde el principio. Yo empecé a trabajar en Vercel a finales de 2017 y solamente he pasado como 3 meses en San Francisco y no hemos tenido nunca... Bueno, sí teníamos oficina física, pero habría allí tipo 4 personas y mucha rotación de visitar a San Francisco. Pero en su mayoría la empresa es 100% remota y casi todos los empleados a día de hoy son remotos. Aunque tenemos un par de oficinas, ahora también tenemos una oficina chiquita en Nueva York, para donde hay más gente pueda ir a trabajar a un sitio. Pero bueno, me habían dicho de unirme al panel y hablando de trabajo remoto, pues como comprenderéis, tengo bastante experiencia en tema de trabajo remoto. Son muchos años ya trabajando completamente en remoto para una empresa de fuera y bueno, y ahí eso es todo. Oye, pues me da un poco igual quién abra el fuego, pero a mí me parece que esto siempre no sé, a lo mejor es por la historia de la humanidad, que siempre ha sido esto como una lucha de clases, ¿no? El que emplea y el empleado, o sea, a ver, el empleado y el empleador. Y a mí me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que de los aquí presentes que son empleados, ¿quién no le gusta trabajar desde su casa, ¿no? A lo mejor... he oído opiniones de todos los gustos, ¿no? Porque también hay que tener un hogar adecuado para el entorno laboral, ¿no? Pero eso, si quieres, lo dejamos para más adelante. Como responsables de equipo, de compañía, como CTOs, como nivel C, ¿cuál es vuestro posicionamiento en relación a esto? ¿Son todo ventajas? ¿Son todo virtudes? ¿Tiene una penalización en costes, en esfuerzos? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere por nuestra parte? ¿Qué se requiere también por el empleado? No sé, en relación, por ejemplo, a compromiso, cosas así. No sé si, Víctor, por ejemplo, ¿quieres empezar? Sí, claro. Ahora estamos viviendo una ola que parece que el teletrabajo es una mala idea. Estamos viendo noticias en todos los días, en los periódicos, de grandes gurús de San Francisco diciendo que el teletrabajo no ayuda a la creatividad. Desde mi punto de vista, el teletrabajo, el trabajo híbrido, probablemente no sea la única solución en el futuro. Para mí, la solución pasa por la flexibilidad. Diferentes modalidades de trabajo pueden ser lo que diferentes tipos de talento están buscando. Y es fundamental dar esa flexibilidad. Desde el punto de vista de la empresa, más allá de las conveniencias para el trabajador, el teletrabajo funciona muy bien, lo vimos durante la pandemia. Incluso aunque los procesos que teníamos de trabajo no estaban optimizados para el teletrabajo, salimos adelante. Y mucho mejor que las expectativas que teníamos durante la pandemia. Fuimos productivos y además hay un ahorro de coste fundamental para las empresas. Necesitas menos suelo de oficinas. Desde mi punto de vista es un win-win para todos, siempre y cuando se tenga en cuenta la flexibilidad. Sí, vamos a dejarlo ahí de momento. Javi, ¿quieres seguir? Sí, a ver, yo es que creo que la pregunta de si es mejor o peor no es relevante, es que no nos queda más remedio. Yo creo que, a ver, yo he hecho una encuesta muy científica en el ratito que me ha tocado esperar en el registro y he preguntado a 3 desarrolladores, ¿tú trabajas en remoto o presencial? Y eran los 3 en remoto y digo, ¿y tú te cambiarías ahora a una empresa que te haga ir a la oficina? Y me han dicho, ni de coña. O sea, entonces, ¿es mejor o peor? Creo que esa no es la pregunta, es inevitable y creo que la pregunta es cómo hacemos que funcione lo mejor posible. Mi posicionamiento, yo tengo claro que mi trabajo como VP of Engineering es más difícil de hacer en remoto, porque mi trabajo era saber
los distintos equipos, dónde se estaban atascando, qué problemas había y tratar de alinearlos y resolverlos. Y yo eso como lo hacía cuando estábamos en la oficina, pues yo veía si de pronto había un equipo que estaban todos arremolinados alrededor de un ordenador o escuchando las conversaciones a la hora de la comida o si durante varios días seguidos estaban bloqueados con algo, eso me daba a mí la información necesaria para saber lo que tenía que hacer. Y ahora me he tenido que buscar yo personalmente una forma distinta de hacer ese trabajo. Pero lo que tengo claro es que yo personalmente tampoco lo cambio. Es decir, mi vida personal es mucho mejor y creo que el trabajo en global de la empresa, aunque el mío sea más difícil, el trabajo en global de la empresa está funcionando mejor. Tengo más cosas que decir, pero... Yo tengo tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar. Yo te lo voy a poner un poco más desde el punto de vista no ya de la preferencia personal, que yo tengo una preferencia personal muy fuerte por el teletrabajo, pero no te diré si es beneficioso, mejor, peor. Yo casi diría que es, y desde mi experiencia, total y absolutamente necesario. Y el mejor ejemplo que a mí se me ocurre es Vercel. ¿Vale? En Vercel, la empresa es una empresa que desde el principio es completamente remota. Y el principio por el que es completamente remoto es porque si quieres contratar el mejor talento del mundo, suena así como muy, ¿sabes? El mejor talento del mundo, pero bueno, es la realidad. Tú quieres contratar el mejor talento del mundo, no puedes obligar a traer el mejor talento del mundo a donde tú pongas tu oficina. Si quieres, y especialmente cuando hay gente que ya tiene una vida, tiene una familia, tiene unos amigos, tiene un entorno y tiene un estatus que quiere mantener, no quiere dejarlo todo para subirse al tren de tu compañía, quizás. Y en ese sentido, dar la flexibilidad de trabajar remoto para tú poder optar a tener toda esta gente a bordo, a mí me parece que es realmente necesaria y, como tú muy bien has dicho, hay que aprender a trabajar y a superar los problemas que puedan surgir de trabajar en remoto. Y de esos problemas yo diría que la forma más fácil de solucionarlos es ser muy cuidadoso con el hiring y tener gente en tu equipo que realmente es muy dedicada y que es muy apasionada de lo que hace. Porque solamente de esa forma no vas a percibir el trabajo tanto como una obligación, sino algo que tú disfrutas y puedes ponerle la dedicación y puedes ponerle la comunicación que requiere el trabajo remoto. Entonces, eso es muy interesante porque decías tú que no se puede concentrar en torno a ti todo el talento, ¿no?, del mundo. sí. Bueno, he de decir que casi todo el talento del mundo hoy está concentrado en esta sala, ¿no? Bueno, tan difícil no es, ¿no? No, pero hablando en serio, eso es muy interesante porque además eso, digamos, yo lo relaciono mucho con la España vaciada, ¿no? Es decir, yo sí que estoy observando que hay mucha gente que se está volviendo a sus geografías de origen, a sus pueblos, simplemente porque puede desarrollar su profesión de forma remota. Ahí me gustaría haceros dos preguntas. Una, ¿el full remote es una realidad que funciona? Es decir, tú puedes tener un empleado, por ejemplo, trabajando en Soria a full remote y la cosa funciona de forma absoluta sin ningún impacto, ¿vale? Esa sería un poco una pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿vosotros notáis diferencias en cómo la gente absorbe, digamos, estas nuevas modalidades? Que evidentemente hay un cierto compromiso también por parte del empleado de hacer un trabajo de forma, iba a decir desatendida, no vigilada, ¿no? Es decir, de forma tradicional, sobre todo en las corporaciones de alta volumetría, había esa tendencia a vamos a calentar el asiento, ¿no? Y hacemos un calentamiento de asiento 8 horas al día y luego producimos lo que tengamos que producir. Y, en fin. Y ahora, digamos, hay grandes virtudes, grandes bondades, pero claro, hay un ejercicio, entiendo yo por vuestra parte, de mayor confianza, ¿no? Los contratadores. No sé qué opináis en esto. Yo creo que es al contrario. Tú tienes que traer a tu equipo a trabajar a una oficina y esa frase de calentar el asiento sí existe. O sea, hay personas que están en la oficina, estás viendo a fulano que está sentado trabajando, quizás está calentando el asiento, pero está ahí.
¿vale? Entonces, eso son como horas de trabajo. Si haces lo mismo cuando estás trabajando en remoto, la percepción que tienen los demás es que este tío no está trabajando, esta persona no está haciendo su trabajo. Porque al final se mide si estás trabajando, si estás produciendo por lo que produces, lo que comunicas y lo que trabajas, de verdad. Y además eso creo que es bastante interesante porque al final se da la vuelta a la moneda. Es como hay mucha gente que nunca ha trabajado en remoto y piensa que si vas a trabajar en remoto vas a trabajar menos. Y es al contrario, porque puede ocurrir que al final de tu jornada, de tus horas, estás en un momento en el que dices, madre mía, llevo todo el día sentado delante del ordenador, pero no he sacado nada. Tengo que quedarme más tiempo. Y al final acabas trabajando más horas de las que trabajas cuando vas a la oficina. Porque si estás en la oficina y dices, oh, son las 7, me marcho. Y me da igual lo que haya hecho, me da igual lo que haya sacado. Porque ya se ha ido todo el mundo. Pero si estoy en mi casa, digo, no, me voy a quedar un poco más. Y cuando quieres darte cuenta, amigo, llevas 12 horas sentado trabajando. Entonces es incluso peligroso. No sé si vosotros tenéis la misma experiencia con eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que estamos pasando del presencialismo al trabajo por resultados. Y esto es fundamental. Metodologías como los OKRs, que antes, resultados clave basados en objetivos, era algo que antes se comentaba, pero que ahora se aplica en muchas empresas. Y yo de todas formas pienso que quizá es hora de preguntarnos si los procesos de trabajo que teníamos en la época presencial eran los más adecuados. Lo que pasó cuando tuvimos la pandemia fue el momento de explosión del teletrabajo, sobre todo, ni siquiera el híbrido, el teletrabajo. Lo que hicimos todos fue coger el ordenador y llevárnoslo a casa. Y con el ordenador todos los procesos presenciales que habíamos aprendido durante muchísimos años. Yo creo que es razonable que si el entorno ha cambiado, revisemos esos procesos, porque puede que no sean óptimos para la nueva realidad. Si pensamos ahora en entornos asíncronos, damos muchísima más flexibilidad. No estoy hablando solo de trabajo remoto, estoy hablando de trabajo remoto y asíncrono. Como por ejemplo GitLab, hay muchísimas empresas que están haciendo esto ahora mismo. Esto ofrece muchísimas ventajas, te permite abarcar un pool de talento mucho más amplio y además optimiza el trabajo a sacar en entornos remotos. Yo creo que esta es la forma la nueva forma de hacer las cosas. Eso es un tema muy interesante, si quieres te lo lanzo también a ti, Javi. No lo has dicho explícitamente, pero esto impacta sobre todo en hacer un ejercicio, digamos, reflexivo de si somos lo suficientemente maduros, no como seres humanos o como profesionales, sino corporativamente y colectivamente suficientemente maduros como para hacer frente a los nuevos retos y a las nuevas metodologías, decías, ¿no? Eso significa aprender a medir y valorar el trabajo por objetivos. En vuestra experiencia, Javi, ¿creéis que en general, no en vuestra casa, en general, digamos, de forma colectiva, de forma social, estamos preparados para hacer una valoración por objetivos o seguimos con métricas? Pero es que eso es lo difícil. Ahí necesitas tener un team lead y un management o una dirección de empresa que entienda cómo gestionar la empresa. Sí. Para mí la pregunta primera que has hecho es, ¿hay más productividad o menos estando en remoto o no? Para mí la diferencia no es estar en remoto o no, sino la diferencia es que la persona, el miembro del equipo, esté enganchado o no esté enganchado. Y puedes estar en la oficina y no estar enganchado. Y yo me acuerdo cuando había oficinas que había peleas por a ver quién cogía la mesa de la esquina que tenía la pantalla que no se la veía a nadie, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Pues porque a lo mejor estabas y no estabas trabajando, estabas viendo Facebook o viendo YouTube o sacándote las entradas para el concierto dentro de 3 semanas. Entonces puedes estar en la oficina y no estar enganchado. Pero el jefe se quedaba tranquilo porque decía, bueno, por lo menos lo tengo ahí. ¿Vale? Es así. En cambio, puedes estar enganchado estando en remoto, estando en tu casa. Y eso se nota, es lo que ha dicho Javi, se nota. Cuando un empleado está produciendo y está enganchado, se nota, porque en el Slack pones un mensaje y te responde a los 3 segundos, o te responde 3 horas después. Y dices, bueno, pues a lo mejor estabas muy concentrado, pero si eso es durante muchas semanas, durante mucho tiempo, pues esa persona no está enganchada.
¿Y cómo consigues que esté enganchado? Pues haciendo el trabajo interesante, que es responsabilidad nuestra de los que organizamos el trabajo, y midiendo eso, midiendo resultados, no horas de puntito verde en la herramienta de mensajería, sino diciendo, oye, pero tú qué has aportado, y eso se ve pues en las reuniones, en las weeklies, y se ve semana tras semana. Y tú quieres empleados que se les caiga la cara de vergüenza, como dices tú, cuando tienen una semana y dicen, joder, es que no he hecho nada. No puede ser. Y ellos mismos se ponen las pilas para, en la siguiente reunión, demostrar un impacto y una aportación a la empresa, ¿no? Entonces, y el otro tema que habías añadido al final Los objetivos. Eran los objetivos. Pues precisamente es eso, pero los objetivos es, digamos, la forma en la que deberíamos estar midiendo el trabajo, tanto si estamos en la oficina como si estamos en remoto. Es que no cambia. Tenemos que preocuparnos, pero es que eso además hace que el trabajo sea más interesante, porque es contarle al equipo por qué esa línea de código que estás haciendo tú tiene un impacto en la foto global. Y si ese impacto no ocurre, da igual las líneas de código que hayas hecho o que no hayas hecho, no has hecho tu trabajo, ¿no? O sea, yo esto lo decía, es que es súper interesante esto, Javi, porque yo eso lo decía porque no sé vuestra experiencia, pero a mí lo que me ha pasado de forma convencional, yo estoy en fuerte alineamiento con lo que decía Víctor, porque generalmente en las organizaciones, sobre todo en organizaciones de alta volumetría, hay unos leitmotivs muy grandes, hay unos principios, unos mottos que además te llevan a espacios como este a contártelos y demás, pero luego uno trabaja por intuición. Yo eso no sé si lo habéis vivido, pero trabaja por intuición. Es decir, yo entiendo que hay que hacer la arquitectura de, yo qué sé, la omnicanalidad, porque es un principio, yo me autoimpongo que eso, en mi conocimiento experto local de perímetro, lo tengo que empujar hacia arriba y creo que eso va a ser de valor. Pero nadie, absolutamente nadie, no sé si por incapacidad o porque no toca, no lo sé. Y esa es la reflexión. Nadie me ha dicho, tienes que empujar esto, por lo menos en abierto. Yo creo que los modelos donde hay más oportunidades de colaboración, y eso es otro punto que quería sacar ahora, donde hay más oportunidades de co-construir, es más fácil y por tanto menos necesario guiarse por objetivos finos, porque al fin y al cabo tú vas construyendo o co-construyendo diariamente. En los modelos donde hay más ejercicio remoto, ¿no? O más incluso asincronía que decías, lo que ocurre es que es todo muy bonito según qué perspectivas, pero para la co-construcción a veces es muy complicado. A veces hace falta sincronía. Y entonces os lo lanzo, si quieres, de esta forma la pregunta. ¿Hay nuevos aires, o esto supone nuevos aires desde un punto de vista metodológico? Es decir, nos han dicho que el agilismo es básicamente co-construcción, co-creación, equipo, colaboración, peer programming. ¿Dónde quedan todas estas cosas? Evidentemente el Microsoft Teams existe. Pero ¿dónde quedan todas estas cosas? ¿De verdad hay tanta libertad? ¿De verdad hay tanta libertad en el proceso, digamos, de trabajo remoto? ¿O al final somos vasallos de una metodología que no está pensada para la sincronía? No sé. Yo trataría de hacer una distinción entre coordinación y sincronía. Tú puedes estar perfectamente coordinado en un ambiente completamente asíncrono. Lo que esto requiere es un cambio en los procesos de la empresa para optimizar ese caso de uso. Cuando pasamos de oficinas al teletrabajo, cualquier pequeña falta de alineamiento se va a multiplicar, se va a amplificar. Y es por esto que hay voces diciendo que el teletrabajo puede no funcionar tan bien como el trabajo en la oficina. Igual es porque el proceso que esa empresa está utilizando no está optimizado para el teletrabajo o para el trabajo híbrido. Sí, querías. Yo hay una cosa que quería ahí, que me parece también bastante interesante, esa distinción de organización y sincronía. En nuestro caso, por ejemplo, no podemos ser síncronos. Es imposible. O sea, intentamos que los equipos se distribuyan un poco en zona horaria, ¿vale? Intentamos tener un equipo en Europa, equipo en América, que sean, o sea, para que tengan el mínimo de fase posible en zona horaria, sobre todo.
Pero muchas veces es imposible porque necesitas algo de una persona que está 8 horas atrás o adelante. En mi equipo, por ejemplo, tenemos una persona relativamente ok. Tenemos una persona, por ejemplo, que está en Reino Unido, otra persona que está en Alemania, otra persona que está en Japón y otra persona que está en Israel, por ejemplo. Y con la persona que está en Japón, por ejemplo, para poder tener sincronía, el tiempo que tenemos es muy limitado, porque el desfase horario es muy grande. Entonces hay que optimizar de cara a esos resultados. Pero en mi experiencia, quizás también es porque tengo la suerte de que en mi equipo la gente es como muy responsable y echa para adelante y demás. Nunca he tenido como que definir de una forma muy granular o muy estricta cómo vamos a medir la productividad, cómo vamos a medir los objetivos que estamos sacando. Entonces, Javi, muchas de las mecánicas del agilismo, por ejemplo, se tienen que reformular por la incursión de estos... Hay algunas prácticas, por ejemplo, que yo también soy súper defensor, como por ejemplo hacer pair programming. Hay mucha gente que dice, no, pair programming son 2 recursos dedicados en una tarea, no tiene sentido. Yo estoy completamente en contra de eso, ¿no? Y en remoto es especialmente complicado. Y ahí sí que se requiere sincronía. Entonces, una cosa que lamentablemente no podemos hacer a menudo, por ejemplo, es hacer pair programming con la persona que está en Japón. No, pero si lo piensas es peer programming, luego sí que no peleamos, peer programming, pero también las retrospectivas, la planificación de proyectos. Sí, en fin, hay una limitación horaria, tal como es en mi experiencia. Además, también curiosamente, no solamente ya la zona horaria, sino también muchas veces son los días. La persona de nuestro equipo que está en Israel, por ejemplo, no trabaja de lunes a viernes, trabaja de domingo a jueves. Entonces hay, por ejemplo, una limitación en cuanto a que no podemos hacer una daily o no podemos hacer team-wide meetings en un viernes, por ejemplo. Pero bueno, independientemente de eso, el progreso generalmente es bastante fácil de identificar, por lo menos dentro del área que trabajo yo, y yo estoy bastante satisfecho con cómo funcionamos nosotros. Oye, ¿vosotros qué opináis con respecto a si todos los roles son iguales? Es decir, ¿es lo mismo, por ejemplo, teletrabajo para un developer, para un arquitecto, para un DevOps, por ejemplo? ¿O hay trabajos, roles, positions, job positions que se prestan más al teletrabajo, que a lo mejor son más autónomos, no sé, requieren de menos? No sé, yo ya lo he comentado antes, mi trabajo personal es más difícil hacerlo en remoto y hay trabajos que son más fáciles. Yo creo que depende un poco del grado de colaboración o de interacción que tienes que tener con el resto de la gente, ¿no? Aquí hemos hablado un poco de asincronía y es verdad, o sea, hacer el teletrabajo te lleva a un cierto grado de asincronía, pero no necesariamente. Nosotros tenemos el equipo localizado más o menos en España. Al principio estábamos todos en Madrid y desde que es full remote hay gente que se han ido a Elche, a Asturias, hemos contratado gente de otros sitios de España, pero estamos en España. Y el trabajo es básicamente síncrono, es decir, tenemos un Slack y le preguntas a alguien y está como si te mueves la silla y te vas al otro lado. Y eso también sigue funcionando. Y esas reuniones improvisadas de oye, vamos a juntarnos estos dos para hablar algo, las sigues teniendo. Es verdad que quitas mucho, o sea, las cosas que mejoran con el trabajo remoto es, por ejemplo, las reuniones interminables. No, las reuniones tienen un momento de inicio, un momento de fin y además son muy cortitas, lo más cortitas posibles. Y eso te ayuda a ser más eficiente. Hay cosas que se pueden hacer asíncronamente, pero se podían hacer asíncronamente incluso estando en la oficina. Es decir, tú piensas, haces una propuesta, otros te comentan. No necesitas tener una reunión para sentarte así y estar 2 horas a ver qué hacemos. Pues cada uno piensa en el momento que le parezca bien y nos juntamos solo pues, para acabar de aclarar algo que no está claro o para tomar la decisión, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de asincronía, bueno, ya si estás forzado por múltiples zonas horarias, pues es que no te queda más remedio. Pero aún así hay cosas que sí que, pues eso, tienes que seguir colaborando y la colaboración es necesaria. Y todas esas reuniones nosotros las seguimos teniendo, tenemos una weekly todas las semanas, los equipos tienen una daily que ponen. Realmente es un trabajo en distintos sitios, pero el equipo está junto en un espacio virtual y tienes esa colaboración y esa interacción
Y creo que debe haberla. Y creo que si hay mucha colaboración y hay alguien que no participa mucho y tal, eso ya huele un poco raro. Eso huele a que esa persona no está enganchada y hay que ver por qué no está enganchada. Y una cosa súper interesante de esto es que yo siempre lo he comentado, el plano social y político, ¿no, Víctor? Por ejemplo, es decir, en las organizaciones no solamente es importante ser productivo, ¿no? Entregar valor, las métricas, los objetivos, etcétera, sino también lo que pasa en el café. Cuando el café desaparece, porque es lo que le pasa al teletrabajo, hay muchas cosas que se pierden, digamos, en el colectivo, o sea, en el ¿cómo se dice? En el imaginario colectivo, que muchas veces tiene un corte muy importante, incluso más que el propio trabajo, ¿no? Eso como tú lo has visto resentido, por ejemplo, en tus equipos. Sin duda. Yo creo que el trabajo remoto, y más aún el asíncrono, te obliga a ser más intencional, si quieres, a la hora de tener todo este tipo de pequeños momentos informales. No es tan fácil encontrarte a alguien en la máquina de café, sino que tienes que hacer un esfuerzo por formar reuniones o, como hacemos nosotros, tener team days y mandar a todo el equipo un par de días a cualquier ciudad y compartir experiencias más allá del trabajo. Eso es fundamental. Ahora, continuando con lo que decías tú al principio, Javi, creo que cuando diferentes personas comparten una misión, más allá del cómo, es el qué. Y se genera un grupo con una identidad común. Si la misión además es inspiradora, en nuestro caso además tenemos la suerte de tener una misión de facilitar el transporte compartido, de reducir las emisiones, de mejorar la movilidad rural. Toda la gente, o casi todos los compañeros que tenemos, creen ciegamente en esa misión. Y entonces, independientemente del cómo, sabemos que tenemos una identidad propia. Totalmente. Además conecta mucho con lo que decía al principio, de que cuando contratas gente tiene que ser gente que esté apasionada, que le guste mucho lo que hace, que esté muy de acuerdo con tu misión, con los valores. Y de esa manera va a ser proactivo. Siempre vas a tener personas que van a estar conectadas, van a contestarte rápido, van a estar mirando Slack, van a estar preocupados de que salga trabajo adelante, etc. Y en el tema social, lo que decía de la máquina de café, también hay mucha oportunidad de negocio y hay aplicaciones y hay cosas que lo solucionan. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una que creo que se llama Donut, que la participación es obviamente voluntaria. Si quieres lo haces y si no, no. Y lo que no le gusten los donuts. Que no le guste, pues además introvertido, a mí me da cosa. Que también eso lo facilita, porque las personas que son más introvertidas presencialmente se echan más atrás, pero si están detrás de una pantalla a lo mejor son más abiertos a conectar, ¿no? Entonces eso también puede ser positivo. Pero lo que hace es que toma aleatoriamente en un ritmo, que 2 veces por semana, 1 vez por semana, y te gestiona meeting de 45 minutos con gente random en la empresa para que hables de lo que quieras, ¿no? En plan de lo que decía, tomarnos un donut juntos. Joder, es súper interesante. Yo me quedo con esta reflexión y me ha gustado muchísimo porque, digamos, si tuviéramos que hacer un titular, yo por lo menos titularía que el teletrabajo es muy bueno, muy positivo en general. No sé si es complicado, pero uno de los grandes retos es que requiere más engagement. Y se requiere tecnología para soportar ese engagement y se requiere también un poco esfuerzos por vuestra parte, ¿no? Por la gente que movéis el avispero, hacerlo con motivacional. Nos estamos quedando sin tiempo, sí que me gustaría, a lo mejor, tenéis aquí que hablen. Primero. Mientras va el micro, yo lo de los cafés virtuales no ha funcionado nunca. Hemos puesto 1000 formas y se hace 2 veces y luego... Yo no participo. No voy a llegar y voy a decir, sí, me encanta, yo no lo hago. Es una idea de negocio, pero yo no he visto que funcione. Tú estás en tu casa y dices, me tomo el café. Sí, nosotros lo que nos funciona bastante bien son las tardes de juegos compartidos. Bueno, esa es buena idea. Meeting a nivel equipo de, oye, vamos a reservar 30 minutos y nos tomamos una cerveza o algo así en remoto. Eso funciona bien porque es más como team building. Siempre y cuando el equipo no sean 200 personas, ¿no? O sea, equipos pequeños, pero sí que de personas... Perdón, estamos tomando el... No. Gracias, porque de hecho tiene mucho que ver con eso. O sea, sería, si tienes sugerencias de herramientas, procesos, libros que nos ayude a aplicar ese conocimiento. O sea, yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que están diciendo, pero cuando vuelvo a mi organización, tengo 100 personas que tengo que hacer con que funcione. Donut no me funcionó tampoco, yo mismo me cansaba.
y qué hay que hacer. O sea, entonces, ¿qué referencias, a quién ustedes leen o qué nos pueden ayudar para salir con algo también práctico que yo pueda voltar a la oficina pasado mañana y empezar a aplicar? Nadie sabe nada. No sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros, en nuestro caso, es muy minimalista, ¿eh? Tenemos simplemente Slack para comunicarnos, intentamos tener muy embebido en la cultura la comunicación y que si yo contesto, o sea, si escribo, que me contesten rápido. Y luego la otra máxima que también yo intento promover mucho es que todo el mundo esté abierto, siempre y cuando no tenga una agenda muy apretada, a hacer sesiones de pair programming. Yo estoy resolviendo un problema y le digo a mi compañero, oye, entra aquí conmigo. Y es literalmente un comando y ya tenemos abierto una llamada inmediatamente compartiendo pantalla para trabajar juntos y ya. Pues habitualmente lo que hacemos es que vamos cambiando el compartir pantalla. Yo antes sí que utilizaba mucho una de estas no recuerdo cómo se llamaba, había una que te permitía controlar la pantalla del otro y así, pero ahora Zoom también lo permite. Entonces con Zoom normalmente es suficiente, porque ya tienes la pizarra compartida, puedes pintar en la pantalla del otro, puedes incluso tomar control y escribir código tú. Entonces normalmente eso suele ser suficiente en nuestro caso. Hola. No sé si vosotros usáis otra. Hola, quería haceros una pregunta. A ver cómo decirlo. A ver, habéis comentado que mucha de vuestra filosofía sobre el tema del teletrabajo también era delegar ciertas funciones sobre el management. Es decir, tener una buena capa de manager que pueda gestionar vuestros equipos, estén localizados o deslocalizados. ¿Cómo habéis capacitado a ese management o de qué manera habéis empoderado para que tenga esa capacidad? Porque entiendo que vosotros, como CTOs, no estáis directamente trabajando con el desarrollador sentándote en la mesa al lado, que habrá un coordinador, un gestor, y tendrá unos skills que habéis valorado para que pueda gestionar ese equipo tan deslocalizado y con vuestra nueva cultura de empresa que habéis tenido que modificar. Entonces, me gustaría saber cuáles son esos skills que habéis valorado y de qué manera habéis empoderado a ese manager para que pueda hacerlo. En mi opinión, es que no son skills distintas para ser el team lead de un equipo en la oficina. Tú tienes que saber lo que está haciendo la gente de tu equipo, tienes que darles trabajo interesante, tienes que ver su plan de carrera y que estén interesados. Entonces, para mí, esas son las skills. ¿Alguna skill que sea más importante en el trabajo remoto? Pues no lo sé, tener como ha dicho Víctor antes, ser más intencional en la comunicación, en cuándo estamos en lluvia de ideas y cuándo estamos decidiendo, o cuándo estamos, no sé, ser más explícito en esa comunicación. Pero el resto de skills es que yo, no sé, creo que son las mismas que para ser un team lead. Iba a decir normal, pero es que lo normal ahora es remoto. Yo creo que la clave está en invertir en formación, invertir mucho en formación. Antes de la pandemia hubo una macroencuesta en las empresas preguntándoles cuáles eran sus principales problemas. Y el problema número uno del 80 y tantos % de las empresas era la comunicación y la falta de alineamiento. Esto antes de la pandemia. Ahora, con nuevas modalidades de trabajo híbrido, remoto, este problema, este reto, solo puede crecer, es crítico. Evidentemente hay que formar muy bien a los managers en comunicación. Y si además lo haces pensando en las nuevas posibilidades que te abre el trabajo híbrido o el trabajo remoto, es decir, yendo a la asincronía, que por cierto, no lo hemos hablado, pero la asincronía también lleva a una mayor inclusión. Decías tú antes, la gente que es menos extrovertida, que es menos dada a expresar su opinión, cuando vas a un entorno asíncrono tiene las mismas posibilidades que el resto de los participantes. Hay muchas ventajas en esto si sabemos explotarlas. Tenemos que adaptar los procesos de las empresas para saber explotarlas. Yo te diré también que en el caso nuestro, bueno, yo no soy CTO, pero sí que llevo un equipo, aunque tampoco soy manager como tal, pero estoy en una posición más de liderazgo en un grupo pequeño. Entonces, en mi experiencia, lo que pasa mucho es que la gente normalmente hace el rol antes de tenerlo. Hay personas que se involucran mucho y
Y creo que las dos claves ahí es, por un lado, la comunicación. La comunicación tiene que ser muy constante, muy clara, y el contexto. La persona que está a cargo del liderazgo tiene que tener mucho contexto de qué es lo que se está cociendo en su equipo, qué problemas estamos resolviendo y a qué ritmo se están resolviendo esos problemas. Entonces, si tienes mucho contexto y tienes muy buena comunicación, entonces yo creo que tienes capacidades suficientes de liderazgo. Y hay muchos casos en los que la posición esa, más que dársela a alguien y ver cómo funciona, emerge. Hay como gente que da un paso adelante y dice, oye, esta persona está en todas las conversaciones, toma decisiones, sabe lo que se está cociendo, se mete en todos los charcos, esta persona tiene madera de leadership, vamos a ponerle a otras personas a cargo de su liderazgo, ¿no? Bueno, que me meten prisa. Esta pregunta es un poco más en el tono personal, sobre todo a los dos Javis, empleado número 3 y número 6 de vuestras compañías. ¿En qué momento, no sé si de número de empleados, de negocios que intentáis soportar, la facturación, habéis dicho hasta aquí? Esto es algo que yo controlo y a partir de aquí necesito tomar otras acciones, delegar, no sé. ¿En qué momento creéis que ha ocurrido eso en vuestras respectivas empresas? En nuestro caso casi no ha ocurrido, te lo diría. O sea, yo noto realmente poca diferencia en cuanto a delegar y a carga de trabajo cuando éramos 12 de cuando somos 400. Noto muy poca diferencia. Porque al final los que estamos más desde el principio, los que le llaman de la vieja guardia, tienen una cantidad de contexto y de bagaje que hace que casi tú no quieras desconectar de los problemas. Y en temas, por ejemplo, de crecimiento, ahí hay un punto también por debajo que es muy interesante. Nosotros hemos pasado por la fase de hypergrowth, pues estamos pasando por la fase de hypergrowth. Y ahí hay mucho riesgo de muerte por éxito, porque tú estás creciendo y contratas gente, pero tienes que tener procesos muy claros y muy bien definidos y tienes que tener roles muy bien asignados para que no se te vaya de las manos. Porque pasar de tener un equipo de 10, 15 personas a pasar a tener un equipo de 200 personas en cuestión de meses, no llega ni a un año, es un reto realmente importante. Oye, estamos llegando ya al final. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros tres, que habéis dejado todo vuestro pozo de conocimiento. Creo que esto es un reto brutal. Creo que hablaremos todavía mucho de esto y está por ver si verdaderamente todos los stakeholders mundiales que toman decisiones al respecto de esto mueven la balanza hacia un lado o hacia otro. Yo he tenido que hacer un poco de contrapunto, pero creo que estamos todos muy alineados. Oye, como últimas, ¿no? Last words, ¿cuál es vuestro pensamiento final un poco en plan de cierre? No sé si quieres empezar tú, Javier. Voy a terminar como empecé. No es que el teletrabajo sea mejor o peor, es que es inevitable y tenemos que pensar cómo hacer que funcione mejor. Y cómo funciona mejor es igual que antes, es tener a la gente más enganchada y hacer el trabajo más interesante. No sé, parece de perogrullo, me siento aquí un poco mal sentado en esta silla diciendo semejante obviedad, pero como decías, ¿qué libros hay, qué referencias? No sé, hemos ido aprendiendo sobre la marcha y son cosas que las ves, ¿no? y que te das cuenta y que intentas ir por un lado y dices, no, esto no va a funcionar, vamos a ir por otro. Completamente de acuerdo contigo. Me gustaría añadir además que yo creo que todavía no hemos alcanzado todo el potencial de las nuevas modalidades de trabajo. Seguimos anclados en algunos procesos que heredamos de la época presencial y esto es algo que me gustaría seguir explorando. Hablabas antes preguntabas por referencias. Lo mejor es ver lo que otras empresas han intentado. GitLab es muy abierta en ese sentido y publica todo en su blog, en su sitio web. Es un libro de referencia para mí. Yo diré que el trabajo remoto es absolutamente necesario. Tú no puedes tener el mejor equipo del mundo si tu scope no es el mundo. Pero hay muchas cosas que no son tan bonitas de las que nos hemos hablado, lamentablemente. No todo viene tan regalado. Pero sí también diré que es muy orgánico. En mi experiencia, por ejemplo, es muy orgánico. No hay
recursos, libros y tal que sean como silver bullets. Eso se aprende con la experiencia y la empresa crece y se implica de forma orgánica. Y cuando hay algo que no funciona, se detecta y se ataja el problema. Y a veces el problema es que hay personas que quizás no están dentro de la mentalidad que se requiere o del alineamiento que se requiere para trabajar de forma remota. Javi, ¿esto cómo va? ¿Ahora nos podemos quedar aquí hablando, charlando más con la gente? O... Yo me dio por ese reloj del infierno, Time is Up, así que muchísimas gracias a los tres por venir a compartir conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido inquietudes y opiniones. Quedaos aquí porque hay un pequeño agape, podemos hacer networking y preguntar preguntas de forma más directa. A eso me refería, que nos quedamos aquí. Sí. Gracias. Gracias.